En el presente videotutorial aprenderemos algunos elementos básicos del programa PowerPoint. Para ello vamos al botón Inicio, Todos los programas, buscamos la carpeta o directorio Microsoft Office. En este caso voy a trabajar con la versión 2010. Voy acá a la opción que dice Microsoft PowerPoint 2010. Espero que cargue. Y aquí tengo lo que es el programa de PowerPoint. Como pueden apreciar, este es el entorno principal de la ventana del programa. A continuación vamos a ver rápidamente cómo utilizarlo de forma esencial. Para generar nuevas diapositivas tenemos en este caso dentro de la ficha de inicio la opción que dice nueva diapositiva. Si apretamos a esta parte del botón vamos a ver que las diapositivas se agregan directamente. Pero si vamos a la parte de abajo vamos a ver que podemos elegir un diseño distinto para cada diapositiva nueva, ¿no? Como pueden ver acá. Entonces de ese modo podemos agregar de dos formas distintas diapositivas a nuestra presentación. Luego, si por A o B quisiéramos agregar un diseño nuevo, o agregamos de forma natural, dándole clic en esta opción del botón, tenemos la opción diseño para poder cambiarle si es que no nos agrada el diseño que hemos agregado, ¿no? Obviamente el primer diseño es para la carátula y el resto es para el contenido que se va a utilizar en la presentación. Para agregar diapositivas ya saben cómo podemos hacerlo, y para eliminar utilizamos simplemente la tecla suprimir. Como pueden apreciar, es bastante sencillo el hecho de agregar las diapositivas. En este caso, para ejemplificar, voy a agregar unas dos más. ¿Listo? Y como pueden apreciar, cada diapositiva tiene su diseño. Y dentro del diseño tenemos opciones para agregar texto. Y en el resto podemos agregar no solamente texto, sino elementos adicionales que iremos viendo a continuación. Por ejemplo, en la primera diapositiva siempre se debe agregar la carátula, por lo que es recomendable colocar siempre el título y en la parte inferior agregar quién o la persona que lo ha elaborado. Por ejemplo, si yo quisiera tomar como tema, y en la parte inferior agregaría la persona que lo ha elaborado o lo ha realizado. De este modo, como pueden apreciar, tengo ya mi carátula elaborada. Claro que yo lo puedo mejorar según mi propio diseño, mi propio criterio. A partir de la siguiente diapositiva se empieza a desarrollar el tema en sí mismo. Por ejemplo, aquí ya le podía agregar y empezar a añadir información. Del mismo modo, en la siguiente también podía agregar y agregar y añadir información directamente en el cuadro de texto. Estos elementos que se pueden apreciar aquí se llaman cuadros de textos. Los cuadros de textos nos permiten agregar información a las diapositivas para poder completar. Pero es recomendable siempre realizar cuadros de texto y agregar información concisa, que no sea demasiado abultada, para que el usuario no se canse, bueno, en este caso el público no se aburra de la diapositiva. Entonces, por ejemplo, si quisiera poner un concepto aquí, ¿listo? Y así, en base a guiones, yo podía ir complementando con más información, lo mismo que en esta parte. Esa es la forma muy básica de trabajar las diapositivas. Bueno, si queremos eliminar, por ejemplo, un cuadro de texto, aquí, por ejemplo, yo selecciono dicho cuadro y lo suprimo. Y si por A o B yo quise agregar nuevamente un cuadro de texto aquí, dentro de la ficha de inicio tenemos esta opción dibujo, y aquí en dibujo tenemos este icono, perdón, esta herramienta. Dentro de la opción dibujo tenemos esta herramienta que es cuadro de texto. Y ahí yo selecciono y dibujo el cuadro de texto. Y como pueden ver, ya no sale de la misma forma que el anterior, pero tenemos ya la estructura del mismo cuadro. Y ahí podemos agregar directamente la información. Esa es la forma esencial de trabajar las diapositivas sin utilizar nada de elementos adicionales. Ahora, otra forma o otro elemento adicional en el trabajo de diapositivas es, por ejemplo, haciendo uso de forma básica de la herramienta
imágenes de la ficha insertar. Aquí en la ficha insertar tenemos las imágenes y las prediseñadas. Si por ejemplo yo no tuviera internet, podría usar imágenes prediseñadas, buscar y agregar estas imágenes a mi presentación para poder complementar lo que yo crea conveniente. Y de este modo yo podría por lo menos tener una presentación decente sin necesidad de hacer demasiado trabajo. Esa es básicamente la primera parte. Pero también podemos trabajar en base a plantillas. Si vamos a la ficha archivo, nos vamos a la opción nuevo. Y aquí donde dice plantillas de ejemplo, podemos ver 9 plantillas distintas que nos brinda PowerPoint. Por ejemplo, yo podría utilizar este de acá. Le doy doble clic y como pueden ver, aquí están las plantillas que ya vienen con información de un tema X, con imágenes y que viene con transiciones y en algunos casos con animaciones. Estos elementos que están aquí no son estáticos, se pueden modificar. Por ejemplo, yo puedo cambiar este texto del título y ponerle en la computadora. Y así modificar lo que yo crea conveniente. Y de ese modo yo puedo ir modificando parte de la información, poco a poco. Por ejemplo, si yo me voy a una parte donde están las imágenes, como por ejemplo por acá, yo puedo seleccionar esta imagen, me voy a la ficha que aparece formato aquí, y le pongo cambiar imagen. Y yo puedo cambiar por cualquiera de las imágenes que yo tenga en la opción de mis imágenes, ¿no? Como pueden apreciar acá. Y así ir modificando lo que está dentro de mis diapositivas en esta presentación para darle el tema que yo quiera según lo que se me solicite. Hay que denotar que estas plantillas son útiles para cuando queremos hacer diapositivas sin tener que empezar de cero. Bueno, esto sería la forma básica de poder crear una presentación. Y para guardar es muy sencillo. Vamos a archivo, guardar como, y elegimos el directorio donde se va a guardar, por ejemplo el escritorio. Colocamos el nombre, en este caso ya tiene el nombre de la computadora, y la opción guardar. Y listo, ya tenemos nuestra presentación guardada.